Buenos días a todos. Hoy veremos el tema móviles. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a establecer relaciones entre el tiempo que demora un móvil y la distancia que recorrió. Para ello, vamos a utilizar las magnitudes vectoriales distancia, velocidad y tiempo. Entonces nosotros vamos a relacionar estas tres magnitudes. Veamos entonces. El móvil, cuando hablamos del móvil, estamos hablando de autos, estamos hablando de bicicletas, estamos hablando de aviones, todos ellos son móviles, etcétera. Entonces decimos, el móvil estudia el movimiento desarrollado por un cuerpo cuando éste lleva una rapidez constante. Entonces hay que tomar bastante atención aquí, porque me dice una rapidez constante. Cuando dice rapidez constante quiere decir que está desarrollando un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos este caso, me dice, dado un cuerpo, en este caso el cuerpo es este ciclista, ¿sí? Este ciclista es el cuerpo, cuando me dice dado un cuerpo. Dado un cuerpo que se mueve desde un punto A, fíjate, este ciclista está en el punto A y se va a dirigir hasta el punto B. Y nos estamos dando cuenta de que en el punto A, este ciclista tiene una velocidad v. Y esa misma velocidad se encuentra en el punto B. No ha cambiado esa velocidad. Entonces tiene una rapidez constante, fíjate. Tiene una rapidez constante, no varía esto. Entonces, esa velocidad no varía. Está siendo constante. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, ha logrado avanzar una distancia d. Ese es el recorrido. Y eso lo ha logrado en un tiempo igual a t. Entonces aquí se cumple una expresión bien sencilla. Y para ello vamos a utilizar este triangulito que vemos por este lado para recordar las expresiones básicas. Entonces, la primera expresión básica, la primera relación que se va a cumplir aquí es la siguiente. Si tú quieres hallar la distancia, la distancia es igual a la velocidad multiplicado con el tiempo. Y es la expresión más importante que se va a cumplir. Entonces decimos, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, esta expresión no debemos olvidarnos. ¿Cómo nos podemos recordar? Acuérdate de divertido. Divertidos. Una mnemotecnia para que puedas recordar eso fácilmente. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres hallar las otras magnitudes? En este caso, velocidad y tiempo. Si yo quiero hallar la velocidad, entonces tú dices, agarro velocidad, y velocidad sería igual a distancia entre tiempo. Y si tú quieres hallar tiempo, sería igual a distancia entre velocidad. O sea, si tú quieres hallar tiempo, sería distancia entre velocidad. Entonces, recordando un poquito el esquema, tenemos este ciclista que está yendo a toda velocidad desde el punto A hasta el punto B, con una velocidad constante, está recorriendo una distancia igual a d en un tiempo t. Hablemos de tiempo de encuentro. Nos dice, es el tiempo que demoran dos móviles en encontrarse. En este ejemplo, los dos móviles son este tráiler que ves en el lado izquierdo y este auto rojo que ves en el lado derecho. Fíjate que los dos móviles están yendo a su encuentro, el tráiler y el auto. Entonces, el tráiler está ubicado en el punto A, entonces le hemos asignado una velocidad A. El auto rojo está en el punto B, le hemos asignado velocidad sub B. Entonces, estos dos móviles se van a encontrar en un punto, se van a encontrar en este punto, aquí en el punto rojo que he colocado. Ahí he colocado, ¿no? Punto donde el auto rojo, lo voy a marcar. Punto donde el auto rojo y el tráiler
azul se encuentran o cruzan. Se van a encontrar o se cruzan, es lo mismo. Entonces, para ello, este tráiler ha llegado a este punto. ¿En qué tiempo? En un tiempo t sub e. Y este auto rojo ha llegado a ese mismo punto en ese mismo tiempo. Han empleado ese mismo tiempo. Entonces, le estamos colocando el subíndice e para indicar que es encuentro. Tiempo de encuentro, porque se van a encontrar o se van a cruzar. Entonces, ¿qué expresión matemática se va a usar aquí? Se va a usar la siguiente expresión. El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia de separación. El d es la distancia desde el punto A hasta el punto B. Ahí tenemos B. La distancia d es la distancia de separación que hay entre los dos móviles. Entonces colocas d sobre la velocidad del primer móvil, o sea, velocidad de A del tráiler sería, más la velocidad de B, en este caso que sería del auto. Veamos un ejemplo para tiempo de encuentro. Me dice, dos móviles se encuentran juntos en un mismo punto. Entonces fíjate, acá está el autobús y está este auto rojo. De pronto parten los dos en forma simultánea, o sea, los dos se van al mismo tiempo, dice. Salen al mismo tiempo, están en este punto y salen al mismo tiempo, pero dice que salen en sentidos opuestos. Fíjate, el carro rojo está yendo a la izquierda y llega a este punto. Y en ese mismo tiempo, demora un tiempo t. Y en ese mismo tiempo, el autobús amarillo llega a este punto. En ese mismo tiempo, o sea, se han separado. Con velocidades, me dice, con velocidades de 45 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora. Entonces, digamos que el autobús se va con 45 kilómetros por hora. Y el auto, como es más rápido, está yendo a 60 kilómetros por hora. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Respectivamente, me dice, ¿no? Respectivamente. Parten los dos en forma simultánea en sentidos opuestos con velocidades de 45 km por hora y 60 km por hora respectivamente. Pregunta, me dice, ¿dentro de cuánto tiempo? La pregunta. ¿Dentro de cuánto tiempo se encontrarán separados 840 kilómetros? Entonces la distancia de separación desde este punto hasta este punto es 840 kilómetros. Están separados 840 kilómetros. Entonces tienes que este bus llega a este punto. Vamos a ponerle puntos. Vamos a ponerle punto A. Vamos a ponerle punto B. Entonces tendríamos que este bus amarillo y este auto rojo parten al mismo tiempo. El bus amarillo llega al punto B en un tiempo t. Y el carro, el auto rojo, llega al punto A en ese mismo tiempo. Llega en ese mismo tiempo. Entonces, el carro rojo lo hace con una velocidad de 60 km por hora. Y el bus lo hace con una velocidad de 45 km por hora. La pregunta es, ¿dentro de cuánto tiempo, o sea t, se encontrarán separados 840 kilómetros? Entonces, aquí tenemos un cuadro amarillo, ¿ya? El cual nos da una pequeña observación, nos dice. El tiempo empleado en este caso, o sea, el tiempo empleado se refiere a t. El tiempo empleado en este caso sería el mismo que si los dos móviles partieran de los puntos extremos yendo al encuentro. O sea, dice que este caso es lo mismo que si tuvieras acá el bus y acá tuvieras al auto y los dos estarían yendo al encuentro. Es lo mismo. Este tipo de problemas es lo mismo que este caso, con las demás condiciones iguales, denominándose tiempo de encuentro. Es decir, en este caso también puedes utilizar la formulita de tiempo de encuentro. Es la misma que vas a poder utilizar. Entonces sería la distancia sobre la suma de velocidades. Velocidad, en este caso vamos a ponerle A de auto, velocidad del auto, más la velocidad del bus, B de bus. Entonces, ¿cuál sería el tiempo en el cual van a estar separados 840 kilómetros? La distancia sería 840
840 kilómetros, sobre la suma de velocidades. En este caso la velocidad del auto es 60 y la velocidad del bus es 45. Entonces sería de sumar, sería 840 por aquí, 840, y acá tendría 6 más 4, 10, 105. Entonces 840 entre 105, eso es 8. Eso es 8. ¿Pero 8 qué? En este caso está hablando de horas. Por lo tanto, el tiempo que van a demorar en separarse ambos móviles, el auto y el bus, 840 kilómetros, es igual a 8 horas. ¿Sí? En este caso también vas a poder utilizar esa misma expresión. La misma expresión vas a poder utilizar. Tiempo de alcance. Nos dice, es el tiempo que demora un móvil, en este caso, fíjate este auto verde, ¿sí? Este auto verde, que demora un móvil en alcanzar a otro. En este caso, el bus rojo, que se mueve en el mismo sentido. Fíjate que los dos están yendo hacia la derecha en la autopista. Los dos están yendo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces fíjate que el bus rojo está delante del auto verde. Y están separados una distancia igual a D. Están separados una distancia igual a D. La rapidez del auto verde es velocidad A. Y la rapidez del bus rojo es V sub B. Entonces, va a haber un momento en que este bus rojo llegue a este punto que estamos marcando por aquí. A este punto. Donde hemos colocado punto donde el Lamborghini alcanza al bus. ¿Sí? Este auto es un Lamborghini, ¿ya? Punto donde el Lamborghini alcanza al bus. Aquí lo alcanza. En este punto. ¿Sí? En esta línea de referencia. Fíjate, esta línea roja de referencia. ¿Sí? Ahí lo alcanza. En esa misma altura. Entonces, el bus rojo llega a este punto. En un tiempo T sub A. ¿Sí? Le he colocado la letra A para indicar que es alcance, porque lo está alcanzando. Tú, si deseas, le pones la letra T nada más. Pero le estamos colocando ese subíndice para identificar, ¿sí?, que sea tiempo de alcance. Igual, en ese mismo tiempo, o sea, si para el bus pasó un tiempo T sub A, para el Lamborghini verde, para el auto verde, pasa ese mismo tiempo. Y en ese mismo tiempo, fíjate, ¿hasta dónde llega? Hacia ese mismo punto. Entonces aquí lo alcanza. En este punto es donde lo alcanza. Por lo tanto, tú dirás, ese tiempo en el cual ese Lamborghini, ese carrito verde, lo alcanza este bus rojo, es igual a la distancia que están separados sobre la diferencia de velocidades. En este caso, primero va a ir la velocidad del más veloz, o sea, la velocidad del auto verde, menos la velocidad del bus rojo. Entonces esta expresión es la que yo voy a utilizar para tiempo de alcance. Distancia sobre diferencia de velocidades. Veamos un ejemplo. Para tiempo de alcance me dice, estando juntos en un mismo punto, ¿sí?, en un mismo punto, o sea, están a la misma altura. Esto está en 3 dimensiones, fíjate. Esta es una autopista, ¿sí? Nos miramos por favor esto en la figura. Miramos la figura, y en la figura este ciclista, ¿sí?, está a la misma altura que este taxi amarillo, fíjate. Están a la misma altura. ¿Sí? Están en el mismo punto. Estando juntos en un mismo punto, dos móviles, en este caso el ciclista y el taxi, parten, dice, en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo parten. Justo sale el taxi amarillo y también el ciclista sale. Los dos salen al mismo tiempo. Salen en la misma dirección, o sea, los dos se van para la derecha.
y sentido. Con velocidades de 35 kilómetros por hora, entonces vamos a asignarle al taxi 35 kilómetros por hora. 35 kilómetros por hora. Y 5 kilómetros respectivamente, o sea, el ciclista. 5 kilómetros por hora. Listo. La pregunta es dentro de cuánto tiempo uno de ellos estará 330 kilómetros delante de otro. Es decir, va a pasar un tiempo y el ciclista llega a este punto. Pasa ese mismo tiempo, pero como el taxi es más veloz, avanza más distancia, por lo tanto este taxi, fíjate dónde llega, ¿no? Parte desde aquí y llega aquí. Este punto de aquí es lo mismo que este, pues, ¿no? Porque están en la misma referencia, ¿sí? A la misma altura. Entonces, el taxi llega a este punto. Entonces, en ese momento, dice que uno de ellos está 330 kilómetros delante del otro. Entonces se refiere que el taxi está aquí y el ciclista está por este punto. Y la distancia que están separados es 330 kilómetros. Entonces, nos dice en este cuadro amarillo lo siguiente. El tiempo empleado, me dice, en este caso, ¿sí? En este caso, es el mismo, dice, que si los móviles partieran en sentidos iguales, estando separados inicialmente 330 kilómetros, yendo uno al alcance del otro. Dice que este problema es lo mismo que resolver lo siguiente. Que el taxi esté aquí, que aquí esté el ciclista con 330 de separación, y que el ciclista avance hasta este punto y que el taxi lo alcance en ese punto, en un tiempo t. Esta figura mostrada, ¿sí? Ese esquema, esa situación, es la misma que esta situación que estás viendo por acá. Es la misma. Por lo tanto, se va a utilizar la misma expresión matemática. Tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la diferencia de velocidades. En este caso voy a colocar velocidad del taxi porque es el mayor, menos la velocidad del ciclista. Entonces, la distancia de separación que tú quieres es 330. Entonces colocas estos 330. Por aquí, 330. Sobre la diferencia de velocidades. Velocidad del taxi es 35. Y le vas a quitar la velocidad del ciclista, que es 5. Entonces, esto sería 330 sobre 30. 0 se cancela. Sacas tercia 1. Acá sacas tercia, 11. Entonces, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 11, pero 11 ¿qué? O minutos, horas, va a ser horas. Porque estamos hablando de kilómetros por hora, por lo tanto, el tiempo de alcance es 11 horas. Entonces la pregunta era, ¿dentro de cuánto tiempo uno de ellos estará a 330 kilómetros delante del otro? La respuesta sería 11 horas, dentro de 11 horas. Criterio de trenes. El primer criterio de trenes es cuando un tren pasa delante de un observador. Fíjate, aquí tenemos el tren, ¿sí? El tren, esta es la locomotora. Tenemos un tren. Y acá está el observador, en este caso el observador es Freezer. Me dice, ejemplo, un tren viaja a 70 metros por segundo. ¿No? Este tren está viajando a 70 metros por segundo, aquí lo tenemos. Y demora 3 segundos, dice, demora 3 segundos en pasar delante de un observador. Demora 3 segundos en pasar delante de un observador. Aquí tenemos al observador. Él es el observador. Pregunta, ¿cuál es la longitud del tren? Hemos colocado la longitud del tren L. Este de aquí es la longitud del tren. Entonces, para que este tren logre pasar totalmente delante de este observador que ves aquí, ¿sí? Este observador. Entonces, la parte trasera del tren, vamos a poner una marca aquí, ¿sí? Una marca. Ponle, no sé, a ver, ponle una marca P. Punto P, digamos. Para que este tren logre pasar totalmente a ese observador, este punto P
tendría que haber llegado aquí. Si ese punto P llega aquí, eso quiere decir que ya pasó totalmente al observador, ya lo pasó, o sea, ya pasó ya el tren al observador. Entonces, cuando ese punto P está aquí, eso quiere decir que ya el tren ya lo pasó al observador, porque eso diría que la parte trasera del tren estaría en este punto P. Estaría ahí, por lo tanto, todo el tren está hacia adelante, hacia adelante. Entonces ya lo pasó ya al observador. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente expresión matemática, que nos dice, la longitud del tren es igual a la velocidad del tren y eso multiplicado por el tiempo. Atención. Respecto al observador, este puede ser un poste, ¿sí? En vez de este observador, fíjate, en vez de este observador, puede ser un poste, puede ser una antena, una persona. Entonces, utilizando esta expresión tendríamos la longitud del tren es L. ¿Sí? Me piden, fíjate, me dicen longitud del tren. La longitud del tren es L. Esto va a ser igual a la velocidad del tren. La velocidad del tren la tenemos por este lado, 70 metros por segundo. Hay que fijarnos bastante las unidades. Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y el tiempo que se está demorando lo tenemos por aquí. 3 segundos. 3 segundos se demoró. Por lo tanto, esto sería, la longitud del tren sería 70 por 3 y eso es 210. 210 metros sería la respuesta entonces. Es así como vamos a aplicar el primer caso. Segundo caso es cuando un tren pasa por un túnel. Entonces, fíjate que acá tenemos un tren, ¿sí? Tenemos un tren. Este tren tiene una distancia, ¿sí? Una longitud del tren. Esta es longitud del tren. Longitud del tren. ¿Sí? Es lo que mide todo el tren. De 220 metros. ¿No? Por este lado derecho tenemos un túnel, fíjate. Tenemos un túnel. Este tren va a entrar a ese túnel. Entonces, este criterio sirve para relacionar la longitud del tren, la longitud que tiene el túnel, en este caso L, la velocidad del tren, que es 90, y el tiempo que se va a demorar en pasar todo ese túnel. Entonces, en el ejemplo nos dice, un tren cuya longitud es 220 metros, lo dijimos, se demora 13 segundos en cruzar un túnel, dice, en cruzar un túnel. Halla la longitud del túnel, me dice, halla la longitud del túnel. Entonces, para que este tren, cuya longitud es de 220 metros, pase todo el túnel, tendría que llegar, este punto llegar a este punto. Tendría que ese punto llegar a ese punto. Entonces, cuando la parte trasera del tren llegue a este punto, eso quiere decir que ya pasó totalmente el túnel, porque estaría en este punto, o sea, ya pasó todo el túnel. El tiempo que se demora este punto en llegar hasta este punto, porque ahí es cuando pasó totalmente el túnel, es 13 segundos. 13 segundos. Halla la longitud del túnel, me dice. Halla la longitud del túnel. Si la rapidez del tren es 90. Ya está. Entonces, atención, me dice. No necesariamente es un túnel. También puede ser un puente. Puede ser un canal, una vía. ¿Sí? No necesariamente puede ser un túnel. También funciona cuando es puente, canales, vías. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión que se va a cumplir. Entonces tendríamos longitud del tren, colocamos 220, más la longitud del túnel, que es L. Eso es igual a la velocidad del tren, que es 90, pero es 90 kilómetros por hora. Como estamos hablando en metros por segundo, a 90 kilómetros por hora,
tenemos que transformarlo a metros por segundo. Entonces, ¿cómo lo transformamos a 90 kilómetros por hora? A 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, lo que tú vas a hacer es multiplicar por el factor de conversión, 90 por 5 sobre 18. Sí, esto sirve para llevarlo a metros por segundo. Entonces, 18 a va 1, 18 a va 5, sería 5 por 5, 25. Es decir, 90 kilómetros por hora es lo mismo que colocar 25 metros por segundo. Y eso vas a colocar, no vas a colocar 90. Vas a colocar en velocidad del tren, vas a colocar 25. Y eso lo vas a multiplicar por el tiempo que se está demorando. En este caso es 3. Entonces multiplicaríamos 25 por 13, aquí. Sería 5 por 3, 15, llevas 1. 2 por 3, 6, ¿no? Yo lo hago así, 2 por 3, 6. 6 más 5, 11, más 1, 12. Llevas 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. 325. Esto de acá sería 220 más L igual a 325. Por lo tanto, L sería igual a 325 menos 220. Sería aquí 5, 2 menos 2, 0, 3 menos 2, 1. Entonces sería 105 metros la longitud de ese túnel. El túnel, entonces, me preguntaban eso, hallar la longitud del túnel. La longitud del túnel entonces sería 105 metros. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Nos vemos